Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Veremos hoy uno de los elementos de mayor importancia dentro de los circuitos tanto eléctricos como electrónicos, los condensadores. Es prácticamente imposible encontrar hoy en día un dispositivo eléctrico o electrónico que sea de utilidad que no contenga condensadores. Tienen múltiples aplicaciones en circuitos eléctricos o electrónicos como amplificadores, filtros, relés. Durante años se han utilizado en la recepción de ondas de emisoras de radio y televisión para su captación, así como en telefonía a la hora de propagación de diferentes frecuencias que, en caso contrario, alterarían la comunicación. Una de las propiedades de los condensadores es la de almacenar energía eléctrica. Un dispositivo muy conocido es el flash electrónico de las cámaras fotográficas, las cuales suministran un destello muy intenso durante un breve espacio de tiempo en la iluminación para la obtención de una instantánea. Para producirla se almacena en su interior una gran cantidad de carga eléctrica procedente de una pequeña batería. Si disponemos de un conductor al que aplicamos una cierta carga eléctrica Q, esta carga queda distribuida por toda la superficie del conductor de manera que éste adquiere un potencial eléctrico. El potencial que adquiere dicho conductor pues es siempre proporcional a la carga que se le aplicó. La constante de proporcionalidad entre la carga del conductor y el potencial adquirido por este es lo que llamamos capacidad del conductor y se expresa como C. Su unidad es el faradio, que definimos como la capacidad que adquiere un conductor al adquirir un potencial de 1 voltio cuando se le aplica una carga de 1 coulomb. Supongamos una esfera conductora de radio R a la que se le suministra una carga Q. Al aplicar una carga a esta esfera conductora, la carga se distribuye por toda su superficie. El potencial de dicha esfera será este de aquí, en el cual K es la constante de Coulomb, cuyo valor depende del medio en el que se encuentren las cargas. Revisad el vídeo que os dejo aquí arriba para repasar el concepto de potencial eléctrico. K tiene el siguiente valor, y como acabamos de decir, depende del medio en el que se encuentre. Aquí, epsilon sub 0 es la constante dieléctrica del vacío, y epsilon sub r la constante dieléctrica del medio o del material. En el vacío o en el aire su valor es de 1. ¿Vale? Recordamos del vídeo que os indico que dicha constante dieléctrica o permitividad dieléctrica la podemos deducir a partir de la ley de Coulomb. La constante de Coulomb tiene un valor en el vacío o en el aire de 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Por tanto, la permitividad en el vacío será de esta de aquí y tendrá un valor de 8,85 por 10 elevado a menos 12 coulombs al cuadrado partido por newtons por metro cuadrado, lo que es lo mismo, 8,85 por 10 elevado a la menos 12 faradios partido por metro. Esto solo como curiosidad, pero no nos vamos a desviar del tema. Definimos antes la capacidad del conductor de esta manera. La capacidad de la esfera, por tanto, será sustituyendo el valor del voltaje que tenemos aquí arriba en esta expresión por este valor de aquí. Entonces, simplificando, vemos que la capacidad de la esfera depende única y exclusivamente de su radio, porque K es constante. Supongamos que dicha esfera tenga una capacidad de 1 faradio. Podríamos hallar el radio de dicha esfera, ¿no? Sustituyendo el valor del faradio aquí, el radio sería de 9 por 10 elevado a 9 metros. Por tanto, una esfera conductora que tuviera una capacidad de 1 faradio tendría un radio de unos 9 millones de kilómetros, casi 13 veces el radio del Sol. En verdad hay pocas unidades en física que sean tan grandes como el faradio, por lo que es necesario recurrir a los submúltiplos. Los que se suelen aplicar con más frecuencia son el microfaradio,
es decir, 10 elevado a la menos 6 faradios, el nanofaradio, 10 elevado a la menos 9 faradios, o el picofaradio, 10 elevado a menos 12 faradios. Un condensador estará formado por dos conductores en equilibrio, ambos con la misma carga pero de signo opuesto. La capacidad de un condensador vendrá dada por la siguiente expresión: el cociente entre la carga de cada conductor y la diferencia de potencial que hay entre ambos. Cuando conectamos un condensador a una batería, se genera un movimiento de electrones desde una de las placas del condensador hacia la otra a través de la batería. Vamos a ver brevemente cómo se identifican algunos condensadores en base a un código de colores. Estos también se pueden reconocer físicamente al ser identificados adecuadamente por el fabricante. Al igual que con las resistencias o los resistores, existe un código de colores con los que se identifican las características de algunos condensadores y que se pintan sobre el recubrimiento aplicado a estos. La franja de colores tiene la siguiente codificación que podéis ver en esta tabla de aquí. La franja A y B indican la primera y segunda cifra significativa respectivamente del valor del condensador. La tercera, la M, es un factor multiplicador que determina el valor de la capacidad en picofaradios. La siguiente franja indica el margen de tolerancia. Y la última indica la tensión nominal o de trabajo. Pues bien, si viéramos el siguiente condensador que tenemos aquí, las primeras franjas A y B nos indicarían las dos primeras cifras significativas del valor de la capacidad de este condensador. La primera franja, que es de color naranja, pues equivaldría a un 3. La segunda franja de color azul, ¿vale?, indicaría un 6. ¿No? La tercera franja de color marrón nos indicaría el factor multiplicador por el que tenemos que multiplicar estas otras dos primeras cifras significativas que tenemos aquí. Por tanto, multiplicaríamos por 10. La tercera franja de color verde nos indica el margen de tolerancia en el valor de la capacidad del condensador, que sería de más o menos 5%. Y por último, la última franja de color rojo nos dará la tensión de trabajo del condensador, que será de unos 250 voltios. Pues bien, entonces tendríamos un condensador de 360 picofaradios más o menos un 5% de margen de tolerancia. Es decir, que el valor de este condensador sería de 360 picofaradios más o menos un 5% por encima o por debajo del valor nominal. Es decir, 360 menos un 5% serán 342 picofaradios y más un 5% 378 picofaradios. Nuestro condensador tendría una capacidad que estaría comprendida entre los 342 y los 378 picofaradios. Esta franja de colores puede variar, así como la escala de colores para diferentes tipos de condensadores. También es posible ser identificados por el fabricante con otro tipo de codificaciones, pero no vamos a entrar a explicarlos ya que no es el objetivo de este vídeo. El condensador plano está formado por dos placas conductoras y paralelas que tienen la misma carga, pero de signo contrario. Lo hemos esquematizado así, aunque la superficie de las placas es muchísimo más grande en comparación con la distancia que las separa. Según normativa internacional, se puede representar también de estas dos maneras que tenéis aquí debajo. Al suministrar carga a una de las armaduras, por inducción la otra armadura queda cargada con signo contrario y entre ambas se crea un campo eléctrico como consecuencia de esta diferencia de potencial. El campo dieléctrico que hay entre las placas del condensador es uniforme, a excepción de los bordes de dichas placas. Su capacidad, considerando que entre las placas hay aire o el vacío, vendrá dada por esta expresión de aquí. Aquí S es la superficie de cada una de las placas y de la distancia entre ellas. Epsilon sub 0 es la constante dieléctrica del vacío o del aire. Pero si entre las placas colocamos un dieléctrico, un material dieléctrico cuya constante dieléctrica relativa es epsilon sub r, la capacidad del condensador será la siguiente.
donde epsilon sub 0 es la constante dieléctrica del vacío y epsilon sub r la constante dieléctrica relativa del medio dieléctrico que hay entre las placas del condensador. Si la diferencia de potencial entre ambas armaduras es muy grande, el exceso de cargas hace que salten electrones de una a la otra, provocando la perforación del material que forma el dieléctrico, quedando el condensador inutilizado. Llamaremos rigidez dieléctrica a la tensión máxima a la que se puede someter el condensador antes de que el dieléctrico se perfore. La tensión de perforación es la máxima tensión que podemos aplicar al condensador antes de que éste quede inutilizado. Son los fabricantes de condensadores los que en sus especificaciones indican la tensión de trabajo para cada uno de estos componentes. Pero vamos a parar un momento. Si te gusta lo que estás viendo, ¿tanto te cuesta darle un like a este vídeo? Lo tienes aquí debajo del vídeo. Aquí este pulgar hacia arriba, vamos, que solo te cuesta darle un clic y ya está. Eso no es nada y así me motivas y me ayudas a seguir creando más y mejor contenido para el canal. Deja un comentario también si quieres sobre lo que te ha parecido o lo que te gustaría ver. Y si te quieres suscribir, pues adelante, pero no te olvides de marcar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.